cierto nivel. Entonces, se sabe que si la temperatura corporal, ¿cierto?, de un paciente febril empieza a aumentar, en algún momento la persona va a convulsionar, ¿ya? Ahora, obviamente eso que está determinado también por la genética, eso se sabe por modelo animal, porque distintas cepas de ratas o de ratones tienen distintos umbrales de temperatura al cual ya empiezan a aparecer los fenómenos de convulsiones febriles, ¿ya? O sea, sí o sí se pueden producir por fiebre convulsiones, pero está influenciado, ¿cierto?, al menos por un componente genético, ¿ya? Habría otros fenómenos que estarían participando en todo esto, como por ejemplo el fenómeno, ¿cierto?, estaría participando en la patogenia de la convulsión febril, el fenómeno inflamatorio, ¿ya? Y sabemos entonces que en modelo animal, de nuevo, la presencia de interleuquina 1, ok, favorece, ya disminuye el umbral de temperatura al cual se produce la convulsión. Al contrario, ¿cierto? Cuando hay modelos knockout en los cuales se ha suprimido el gen, se ha borrado, ¿verdad? El gen se ha eliminado el gen para el receptor de interleuquina 1B, ya se produce igual la convulsión, pero a un umbral de temperatura más alto. Algunos otros potenciales blancos fisiopatológicos, ¿cierto? O algunos potenciales mecanismos fisiopatológicos que estarían participando en esto serían el pH a nivel cerebral, ¿cierto? ¿Y eso por qué podría cambiar? Bueno, porque muchos pacientes febriles comienzan a aumentar su frecuencia respiratoria, por lo tanto caen en una hiperventilación y eso genera una alcalosis respiratoria, ¿ok? El cambio en el pH, entonces, a nivel de líquido cefalorraquídeo se ha visto que también podría estar influenciando, ya favoreciendo la aparición de estos fenómenos de convulsiones febriles, ¿ya? Cambios genéticos ven ustedes ahí, ¿cierto?, asociados a los canales de sodio y voltaje dependiente, esos son los NAV, ¿ok? La subunidad beta, ya también estaría implicada en esto, ¿ok? Y algunas subunidades específicas de canales iónicos, ¿ya? O mutaciones que generan cambios conformacionales, ¿cierto? O cambios aminosídicos en algunos canales iónicos, ¿ya? Estrés prenatal también estaría influenciando, pero finalmente lo que les quiero decir es que no se sabe mucho, ¿cierto?, cuál sería el rol que tendría cada una de estas condiciones favoreciendo o impidiendo el desarrollo de las convulsiones febriles, ¿ya? Ni tampoco se sabe actualmente cómo, ¿cierto?, la temperatura es capaz de generar el fenómeno de descargas hipersincrónicas anormales. Ahora, les dije yo que en cualquier individuo, ¿cierto?, se pueden producir convulsiones febriles, pero son más comunes de encontrar en niños, ¿ok? O en individuos que tienen un cerebro que aún no está maduro, ¿ya? Siempre uno dice niño, pero se nos olvidan los neonatos, ¿cierto? Los lactantes menores, qué sé yo, ¿ya? En el caso entonces, en el cerebro, ¿cierto? Cuando no ha madurado, aún fíjense que hay cambios en expresiones de canales, hay cambios en actividad de neurotransmisores, ¿ok? Y de cotransportadores que les confieren particularidades distintas a los cerebros que ya son maduros, ¿ok? De esa manera, por ejemplo, nos encontramos con que los canales de sodio y de calcio se expresan antes, ¿cierto? Estos canales que generan corrientes despolarizantes se expresan antes y tienen más actividad que canales asociados a corrientes hiperpolarizantes, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, dice ahí que canales de potasio aparecen un poquito después en el desarrollo cerebral, ¿ya? Eso ya nos da, ¿cierto?, algunas características funcionales tendientes a la mayor excitabilidad en el cerebro en desarrollo, ¿ya? Asociado a lo que es la función de neurotransmisores, receptores y transportadores, vemos acá, las sinapsis excitatorias se desarrollan antes que las inhibitorias, ¿ok? Se produce upregulation, aumenta la expresión en estos cerebros de receptores de tipo NMDA, ¿ok? Con una estequiometría especial, ¿cierto?, que implica que hay menos bloqueo por magnesio, ¿ya?, por parte de estos canales, ¿ya?
la estequiometría de AMPA, ¿cierto? Es decir, la configuración, los tipos de subunidades, la conformación espacial que tienen los AMPA, ¿ya? Implica que de manera normal también en el cerebro en desarrollo el AMPA deja pasar calcio, ¿ya? Es decir, hay un componente excitatorio mayor que en los canales AMPA en un cerebro adulto normal. ¿Mm? Los receptores de tipo GABA, ¿cierto? Uno clásicamente los tiene en su mente como receptores con actividad inhibitoria. Fíjense ustedes, en el cerebro inmaduro son o se comportan como receptores, ¿cierto? Cuando se activan, ellos muestran un rol excitador, ¿ya? Al contrario de lo que uno piensa. ¿Mm? Y los GABA B, que eso, ¿cierto? Uno también los tiene como más canales metabotrópicos, que luego uno los tiene como más también inhibitorios, ¿ya? Se expresan más tardíamente y por lo tanto ya se pierde la capacidad de controlar este famoso balance de excitación-inhibición que ya habíamos comentado anteriormente nosotros, ¿ya? ¿Por qué los receptores GABA-A muestran características de tipo excitatorias en el cerebro inmaduro? La explicación está acá. Déjenme poner el puntero láser. Acá. Aquí está la explicación, ¿ya? En la neurona madura, ¿ok? Hay expresión de un cotransportador que es el KCC, que es este que está acá, cotransportador potasio cloruro, ¿ok? Sin embargo, en el cerebro en desarrollo, la expresión del KCC es muy baja y en cambio es alta la expresión del NKCC1, que es este que está acá. Ahora, ustedes ven, por la actividad que tiene el NKCC, lo que permite este NKCC es la entrada de un sodio, de un potasio y de 2 iones cloruros al interior de la célula. ¿Ok? Es decir, a mayor actividad del NKCC, ¿qué va ocurriendo con la concentración de cloruro intracelular? Va aumentando. ¿Qué significa eso? Que cuando lleguen GABA a esta neurona, ¿cierto? Y cuando ese GABA se una a su receptor GABA-A, siendo él un canal de cloruro, cuando se active el canal de cloruro, el cloruro se va a mover a favor de gradiente electroquímica. Es decir, de un lugar, en este caso, de mayor concentración a un lugar de menor concentración. ¿Cierto? Más encima cloruro que tiene carga negativa, sabiendo que en el lado externo de la membrana hay supremacía de cargas positivas. ¿Está? Por lo tanto, se nos escapan estas cargas negativas, se nos escapa el cloruro desde el interior de la célula. Y si se nos escapa el cloruro desde el interior de la célula, ¿qué efecto tiene eso, chicos, sobre el potencial de membrana? ¿Qué efecto tiene sobre el potencial de membrana la salida de cloruro? Despolarizar, una despolarización. Excelente, Juan, ¿cierto? Se nos despolariza. Es decir, el mismo neurotransmisor excitatorio en este cerebro inmaduro tiene, perdón, el mismo neurotransmisor inhibitorio en este cerebro inmaduro tiene una actividad de tipo excitatoria. ¿Mm? Desde un punto de vista del tratamiento farmacológico general en estos pacientes, ya lo farmacológico aquí tiene que ver, una vez más, volvemos a la teoría del desbalance entre la inhibición y la excitación, y entonces el tratamiento farmacológico para estos pacientes implica, ¿cierto?, reducir la capacidad excitatoria en su cerebro. ¿Ya? Para esto ocupamos inhibidores de canales de sodio, como la fenitoína, carbamazepina, la motrigina, topiramato. Para esto podemos potenciar la transmisión GABAérgica, barbiturato, benzodiazepina, valproico, gabapentina, tiagabina, inhibición en la excitación glutamatérgica, vuelve a aparecernos la motrigina, inhibición de canales de calcio y voltaje dependientes, ¿ya? Esos son importantes a veces cuando tenemos seizure focus a nivel de tálamo, ¿ya? Fenitoína, también podemos bloquear canales de calcio y voltaje dependientes ahí. Para un subgrupo de pacientes, ¿cierto?, con epilepsia más rebelde, pacientes que tengan mala calidad de vida, ¿sí?, con epilepsia refractaria, como dice, ¿cierto?, a pesar de
de tener tratamientos farmacológicos a dosis supramáximas, ¿ya? Se puede aplicar eventualmente manejo quirúrgico, ¿ya? No es lo ideal, por favor, ¿ya? No es lo ideal, pero en casos extremos se puede hacer. Ablación del seizure focus, el de la lesión anatómica, resección de la lesión y del foco epileptogénico, ¿ya? Cuidado que no siempre la lesión anatómica estructural coincide con el foco epileptogénico, ¿ya? A veces sí, pero a veces no. ¿Ya? Entonces ahí el electrofisiólogo tiene que empezar o el neurólogo, ¿cierto?, especializado en pinchar células, tiene que empezar a medir actividad de distintos grupos, ¿cierto?, hasta determinar dónde está el famoso seizure focus. ¿Okay? Resección multilobar, hemisferectomía, imagínense lo terrible que es esto, ¿ya? Pero imagínense lo terrible que era la calidad de vida de la persona antes de que se tuvo que escoger eso. Interrupción de las vías de propagación, como habíamos comentado la semana pasada, las descargas hipersincrónicas, ¿okay?, que se traducen en el seizure, ellas ocupan las vías normales de propagación de la información. Entonces hay fascículos de neuronas que contactan dos regiones dentro de un mismo giro, dos giros dentro de un mismo lóbulo, dos lóbulos dentro de un mismo hemisferio, y hay fascículos neuronales que contactan la información, ¿cierto?, o regiones anatómicas de los dos hemisferios, ¿ya? Entonces, eventualmente también se pueden interrumpir estas vías de propagación para impedir que haya una mayor diseminación del fenómeno hipersincrónico en la corteza cerebral, ¿ya? Para evitar el spread, que le llaman los gringos, como la diseminación, ¿ya? Lo último, hablar de lo que es el estatus epiléptico. Se define estatus epiléptico como un seizure continuo que dura al menos 5 minutos, ¿ya? Eso es por definición, chicos. Conversábamos en la hora anterior, ¿cierto? Que una compañera decía, bueno, que ella había escuchado que, claro, cuando un fenómeno convulsivo dura más de 2 minutos, ya hay que llamar a ambulancia. Claro, si uno piensa que la ambulancia va a tardar un poco en llegar, ¿cierto? Aquí, mientras antes llegue la ambulancia ¿cierto?, con los paramédicos, con el enfermero, el kinesiólogo, qué sé yo, con la gente especializada en el manejo de este tipo de cuadros, obviamente mejor, ¿ya? Pero por definición son 5 minutos. Un seizure continuo que dura al menos 5 minutos. O seizures recurrentes sin recuperación completa de conciencia entre episodios, ¿ya? Eso es lo que se conoce como el estatus epiléptico. Ojo que un paciente que está haciendo un cuadro convulsivo, lo que hay que hacer, ¿cierto? No hay un manejo farmacológico específico para el fenómeno convulsivo en sí. ¿Por qué? Porque por lo general son autolimitados, ¿ya? Entonces, básicamente hay que esperar que el fenómeno convulsivo sea. ¿Okay? Quizás usar cojines, ¿cierto? Quizás evitar que el paciente se dañe más allá del fenómeno hipersincrónico, ¿cierto? Que no se golpee la cabeza, ese tipo de cosas, ¿ya? No le metan los dedos ni cosas en la boca al paciente, ¿ya? Porque se pueden quedar sin dedos. Entonces, como les digo, no hay como un manejo específico ahí para el cuadro epiléptico, para el fenómeno convulsivo en sí. Pero cuando el paciente está haciendo un estatus epiléptico, ahí cambia todo, ¿ya? Porque este es un paciente que está matando neuronas, y mientras más dure y más intenso sea el estatus epiléptico, más neuronas ese paciente va a matar, al punto que le puede costar la vida al paciente, ¿ya? O porque hay un daño neuronal severo, o por las manifestaciones sistémicas que se pueden producir a consecuencia de. Entonces, normalmente hay gran activación simpática, eso ya lo habíamos hablado cuando hablamos de la crisis de Grand Mal, ¿ya? Midriasis, ¿cierto? Se va a evidenciar esto como taquicardia, como un aumento de las cifras tensionales, hiperglicemia, aumento del flujo sanguíneo cerebral. Eso lo que busca es aportar más sangre y más nutrientes a un cerebro que tiene demandas metabólicas altas, ¿sabes? Sin embargo, si esto se mantiene, en el tiempo empieza el gasto cardíaco a disminuir, empiezan a aparecer fenómenos arritmogénicos, ¿cierto? Esos fenómenos arritmogénicos podrían llevarnos a aparición o a intensificación de síntomas de insuficiencia cardíaca. Pasamos de la hiper a la hipoglicemia, ¿ya? Tiende a caer el flujo sanguíneo cerebral,
hay complicaciones sistémicas, aumento de la producción periférica de calor, ¿ya? Proteólisis aumentada, edema pulmonar neurogénico, y entonces ahí ya empieza el paciente a complicarse, como les digo, desde lo multisistémico. Y me parece que será la última, efectivamente. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a esto. Yo, profe, no sé si lo dijo antes, pero Kate. entonces, eso del estatus es solamente que es más tiempo. O sea, ya se Sostenido, aumenta claro, por el que es más aumento tiempo del que tiempo. sostenido. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Ocurren varias cosas, pero tú tienes, por ejemplo, que en las sinapsis de tipo glutamatérgicas vaya a tener una hendidura sináptica que está absolutamente sobrecargada con glutamato. Y eso genera de por sí solo efectos tóxicos en la neurona post. ¿Ya? Pero además lo que ocurre es que el tejido que está descargando, ¿cachai? Está con una actividad metabólica aumentada, independiente que sean glutamatérgicas, colinérgicas, GABAérgicas, dopaminérgicas, está con una actividad metabólica aumentada, ¿cachai? Y eso supone una demanda mayor de oxígeno y de glucosa para satisfacer esas demandas de ATP. Tú sabes que si no somos capaces de aportarle todo el oxígeno necesario a un tejido, toda la sangre necesaria a un tejido, ese tejido se vuelve isquémico, ¿cachai? Y si el tejido se vuelve isquémico, existe la posibilidad, dependiendo de la intensidad y la duración de esa isquemia, que ese tejido se te muera. ¿Ya? Y además de eso, tienes estos fenómenos que son como extraneurológicos, lo cardiovascular, lo metabólico, lo muscular, lo respiratorio, que también te pueden empezar a complicar al paciente. Pero esas cosas posteriores ocurren por la isquemia que se genera o por otras cosas principalmente. No, es que eso aparentemente, ahora, ojo, eso no ocurre solo en el estatus. El paciente epiléptico por sí solo, acuérdate lo que habíamos comentado, tiene un riesgo mayor de morir, ¿cierto? Y esa puede ser una muerte directa o indirecta atribuible al fenómeno epiléptico, ¿ya? ¿Por qué se producirían estos fenómenos así como extrasistémicos? Varios de ellos tienen que ver con la estimulación de centros nerviosos en el tronco que están asociados al control circadiano de órganos, ¿ya? O control circadiano y control autonómico de órganos, por ejemplo pulmón, por ejemplo corazón, por ejemplo vasculatura periférica. Pero entonces, ¿esto ocurriría en cualquiera de las epilepsias, pero como en menor gravedad? Exactamente. Ya, vale. Exactamente. Tú lo dijiste súper bien. Quizás yo no fui lo suficientemente hábil para decirlo, pero tú lo dijiste súper bien. No, profe, yo creo que fue mi tema. No, ya, gracias. Pero esos fenómenos pueden ocurrir también, no digamos así, van a ocurrir para no ser así como tajante, ¿cachai? Pueden ocurrir también en otros casos, pero en el paciente que está haciendo estatus epiléptico es más probable que ocurra. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda, chicos? ¿Chicas? Profe, en este caso, perdón, en este caso del estatus, no sé si se escucha bien. ¿Aló? Sí, en este caso, ¿qué ocurriría? Ya. En este caso del estatus, no sé si se usan los mismos fármacos que en las otras epilepsias. Esa es una buena pregunta. Eso lo vamos a responder cuando hagamos el caso clínico ahora. ¿Ya? Así es que no te voy a responder para no hacer spoiler y para no hacerle spoiler a los compañeros. Pero ahí lo vamos a ver. La última pregunta del caso clínico, de hecho, tiene que ver justamente con eso. Profe, una cosita más que se me pasó, capaz lo dijo y no puse atención, ese de que dijo que mataba más neuronas, algo así, no sé si lo dijo tan así. ¿Eso es por el glutamato o por otra cosa? Disculpe, estoy... De manera importante tiene que ver con el glutamato, pero no es la única explicación. Pero tienes razón tú. La toxicidad por glutamato es parte de los mecanismos de daño neuronal en el estatus. Ya, gracias. ¿Ya? Eso.
Brian. Oh, te pusiste rudo, no la veo. ¿Qué dice? Es que la tengo aquí en modo presentación. ¿Acá? Ya. Esto acá. Ya. Lo que ocurre es que, a ver, voy a dibujar ya. Voy a dibujar. El potencial de acción que a uno le dibujan en fisio es como así. ¿O no? Con una despolarización, una repolarización y una hiperpolarización. ¿Cierto? Sin embargo, ¿por qué se produce por qué el potencial de acción tiene esa forma? El potencial de acción, ese potencial de acción que es como el potencial de acción registrado en un axón de calamar gigante, tiene esa forma por las poblaciones de canales iónicos que tiene ese axón de motoneurona alfa. ¿Cachai? Pero distintas poblaciones neuronales tienen distintas poblaciones de canales iónicos. Y entonces, la forma de los potenciales de acción no son iguales en todas las neuronas. ¿Ya? Hay neuronas hipotalámicas, por ejemplo, que hacen potenciales de acción que son así. Y ese es su potencial de acción. ¿Cachai? Que es como más o menos parecido a este que aparece acá. Pero, ¿y por qué se produce ese potencial de acción? Bueno, tiene que ver con que los canales de sodio y los canales de potasio tienen distintas unidades que se van activando, que tienen una cinética distinta, ¿cachai? Que permanecen abiertos por periodo de tiempo distinto, etcétera, 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 etcétera. Y eso es lo que determina finalmente las características bioeléctricas, dice uno, de la membrana. Sí. Brian. ¿Qué cosa? Exacto, la forma del potencial de acción va a depender de cada tipo de neurona, ¿ya? Eso, ¿ya? Exactamente, exactamente. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? ¿No? Ya, pues. Doctor. Gracias, entonces. Ahí está. Recording Paramos la grabación y nos vamos a nuestro cacho clínico. El cacho clínico. Un gran concepto ese de las preocupaciones.